Buenos días, compañeros, compañeras y profesores. Mi nombre es Cristian Yusil Flores Braulio y a continuación les voy a presentar sobre el siguiente artículo, cuyo nombre puede ser traducido al español como los efectos del suministro de nitrógeno hacia el crecimiento del maíz, sea maíz, concentración de la pigmentación foliar y propiedades de la reflejancia hiperespectral foliar y fotosintética, que fue publicado en el año 2003 en la revista Plant and Soil y fue elaborado por Duli Xiao junto a sus colaboradores. Uno de los nutrientes necesarios para las plantas es el nitrógeno, cuya deficiencia puede ocasionar un efecto negativo en el área foliar, la fotosíntesis y su desarrollo, que termina en un bajo rendimiento en el caso de plantas para el consumo humano como el maíz. Igualmente, su exceso puede inducir problemas como la reducción en la calidad del suelo y agua, que afecta negativamente a los sembrados posteriores, por lo que es esencial encontrar un balance en el nitrógeno proporcionado a los cultivos, junto al diagnóstico temprano de su deficiencia. Sin embargo, los métodos tradicionales por los cuales se determina este padecimiento son ineficientes, costosos o perjudiciales hacia la planta. Una alternativa moderna para esto es mediante el análisis de la reflectancia espectral de la hoja, ya que existe un incremento significativo mediante la reducción de la concentración de clorofilas ocasionada por la deficiencia de nitrógeno. En cambio, este incremento puede ser ocasionado por otros factores. Tomando esto en consideración, los objetivos del estudio fueron la determinación de la carencia de nitrógeno en el desarrollo de la planta, sus niveles de clorofila, nitrógeno y capacidad fotosintética, junto al establecimiento de una relación entre la reflectancia hiperespectral con las clorofilas y concentración de nitrógeno en el maíz. La metodología involucró el uso de 4 cámaras ambientales SPAR que permiten el control de los niveles de CO2 y temperatura. Se plantaron 25 semillas de maíz en cada cámara a una temperatura constante con una concentración constante de CO2. En tiempos determinados se regaron mediante una solución de nutrientes Hoagland a mitad de potencia, que se alteraron para aplicar a los siguientes tratamientos. Un control sin cambio a algunos, denominado como A. Una reducción del 20% de nitrógeno empezando a los 15 días de su emergencia, denominado como B. Una reducción al 0% de nitrógeno empezando a los 15 días desde su emergencia, denominado como C, y una reducción al 20% de nitrógeno empezando a los 23 días desde su emergencia, denominado como D. Se midieron la altura de las plantas, junto al número y el incremento del área de las hojas y la biomasa producida desde los 10 días en un intervalo de 3 a 4 días para determinar su crecimiento general. Se evaluó la fotosíntesis de la canopia en base al área del suelo, al área foliar y en las hojas del ápice mediante la tasa de fijación de CO2 neta. La reflectancia foliar se detectó al recolectar 3 hojas del ápice, a las cuales fueron evaluadas mediante un análisis hiperespectral y posteriormente fueron procesadas para obtener la concentración de pigmentos fotosintéticos en un espectrofotómetro y la concentración de nitrógeno a partir del área foliar y su peso en seco. Respecto a la concentración de nitrógeno en las hojas de base de su área foliar, se encontró un patrón similar para los tratamientos A, B y C. Sin embargo, para el tratamiento D, la concentración tuvo una disminución lineal de acuerdo al crecimiento de la planta. En general, el control tuvo una mayor concentración, seguido por el B, D y C. Los resultados están mostrados en la gráfica de la figura 1A. En el caso de la concentración de nitrógeno en las hojas a partir del peso en seco, ocurrió una disminución en todos los tratamientos mientras crecían las plantas, con el más pronunciado siendo el del tratamiento C, que se manifestó a los 24 días, mientras que en el resto de tratamientos igualmente mostraron un patrón similar al anterior, que se puede observar en la figura 1B. En relación al crecimiento de las plantas, todos los tratamientos mostraron a partir del día 15 un crecimiento exponencial en su altura, un incremento lineal en el número de hojas y una relación sigmoidal en la expansión del área foliar. En el caso de los tratamientos B y C, sus plantas al ser cosechadas mostraron una reducción en la tasa de la elongación del tallo del 32 y 44% respectivamente, que igual ocurrió en relación al crecimiento del área foliar del 36 y 32% a comparación del control, como se puede ver en las figuras 2A y 2C. Respecto al número de hojas de la figura 2B, los tratamientos B y D mostraron un número similar al del control, pero en el caso del C se produjo una reducción significativa en la cantidad de hojas generadas. De acuerdo a la biomasa producida de la tabla 1,
El control y el tratamiento D tuvieron un peso similar, mientras que los tratamientos B y C tuvieron una reducción del 36 y 54% en la masa generada respectivamente. En adición, la reducción del peso incrementó a la proporción del array estadio de acuerdo a la deficiencia de nitrógeno. Durante el análisis de la fotosíntesis de la canopia a base del área al suelo, se encontró que este valor incrementó para el control y el tratamiento D, pero se estancó en los tratamientos B y C desde el día 25, y sufrieron una reducción de efectividad del 43 y 67% a comparación del control respectivamente, como se ve en la figura 3A. En el análisis de la fotosíntesis realizado en los ojos del lápice, para los tratamientos B, C y D demostraron una reducción en su habilidad de fijación por un 27, 52 y 12%, en contraste con el control, vistos en la figura 3B. Finalmente, respecto a la fotosíntesis de la canopia por unidad de área foliar, los tratamientos A, B y D siguieron una reducción similar de acuerdo al crecimiento de sus canopias, pero el tratamiento C tomó una disminución más drástica a comparación del resto, como se puede observar en la figura 3C. En general, el tratamiento B presentó una reducción del 38% del área foliar, pero solo un 8% menor en la fotosíntesis de la canopia por unidad de área foliar. Sin embargo, el tratamiento C tuvo una reducción en ambos aspectos del 42%. En relación a la concentración de pigmentos fotosintéticos, se presentó una disminución lineal desde el día 30 de clorofilas totales en el tratamiento C del 67% a comparación del control, específicamente con un 68, 62 y 46% menor de clorofila A, B y carotenoides respectivamente, que se pueden ver en la figura 4. En adición, el tratamiento B y C tuvieron una menor proporción de clorofilas A y B del 4.67 y 4.49, en contraste con el 5.29 del control. Durante la reflectancia hiperespectral de las hojas, se encontró que la deficiencia de nitrógeno sí puede inducir su aumento, específicamente en un rango entre los 550 a 710 nanómetros, que terminó en un incremento del 12% para todos los tratamientos a los que se efectuó el nivel de nitrógeno para el día de la cosecha. Estos efectos se pueden presentar primero en los tratamientos B, C y D, con el máximo valor siendo alcanzado por el tratamiento C, seguido por el B y el D. Se aplicó un análisis de correlación simple y regresión lineal a los datos obtenidos de la concentración de nitrógeno con los pigmentos fotosintéticos por la reflectancia foliar, mediante las bandas de onda de la luz visible, por la cual dio una correlación significativa entre los rangos de 554 a 575 nanómetros y de 702 a 712 nanómetros, que contaron con un valor de R al cuadrado de 0.32 y 0.58 respectivamente, como se puede ver en la figura 6. Posteriormente se aplicó a la regresión lineal para determinar el valor de R al cuadrado de la concentración de los pigmentos y la de nitrógeno por la proporción de su reflectancia mediante las bandas de ondas de la luz visible e infrarroja, donde se encontró una correlación entre los rangos de 554 y 712 nanómetros, con un espectro que abarca desde los 760 a 1300 nanómetros, con un valor de R al cuadrado de 0.45 y 0.6, que son datos más certeros que los del método anterior, demostrados en la figura 7. Finalmente se seleccionó el valor de reflectancia con el mayor valor de R al cuadrado de la figura 7, por las cuales fueron conjugadas con las concentraciones de clorofila y nitrógeno, que indicaron una relación lineal fuerte entre las proporciones de reflectancia con las variables fisiológicas mostradas en la figura 8. En base a los resultados, se pudo determinar que la limitación del nitrógeno puede suprimir el crecimiento de la planta y su generación de biomasa seca, debido principalmente a la reducción en el área foliar, junto a que la carencia de este nutriente promovió la disminución de su capacidad fotosintética y el crecimiento de sus hojas. Respecto a la capacidad fotosintética de la canopia, su valor se disminuyó al decrecer la concentración de nitrógeno, dato que concuerda con estudios anteriores. Se mostró una diferencia entre la capacidad fotosintética a base del área al suelo con la del área foliar en relación a los tratamientos B y C, ya que en la primera ambos presentaron un valor menor en contraste al control, pero en la segunda el B presentó la misma reducción que el control.
Esto se asume que ocurrió debido a la competencia lumínica por la cual participan las plantas, donde el crecimiento mayor del área foliar del control promovía este evento, que lleva a los niveles similares de fijación de CO2 entre el control y B. La reducción de la clorofila a nulas concentraciones de nitrógeno se asoció directamente con la disminución de la fotosíntesis, mientras que en su limitación más fue afectado el tamaño y área de la hoja. Se mostró una menor cantidad de carotenoides y una proporción menor de clorofilas A y B en la deficiencia de nitrógeno, dato que no concordó con investigaciones pasadas para el maíz, acto que posiblemente se deba a que se pudo acumular el nitrógeno en el sustrato por cierto periodo antes de que se aplicaran los tratamientos. El incremento de la reflectancia de los 554 y 712 nanómetros de la hoja debido a la falta de nitrógeno concordaron con reportes anteriores que descubrieron a un rango similar como un método para la detección de la deficiencia de nitrógeno. Esta reflectancia se debe a las alteraciones en las concentraciones de clorofilas, ya que la reducción del nitrógeno reduce la producción de los pigmentos, por la cual se puede utilizar la reflectancia para estimar el nivel de clorofilas. En adición, se puede utilizar la luz visible y la infrarroja para realizar una predicción más precisa de la concentración de nitrógeno en las hojas, mediante su reflectancia sin que se tenga que destruir a la planta, ya que se ha observado que en estudios realizados a plantas de algodón y maíz, estas dos bandas brindan una mayor exactitud para la detección del estrés originado por la carencia de nitrógeno. Para resumir todo, la deficiencia de nitrógeno ocasiona una menor tasa de crecimiento del tallo, área foliar, capacidad fotosintética de la canopia o de la hoja, que pueden producir plantas más chicas y con menos masa seca. El incremento de la reflectancia hiperespectral de la hoja puede revelar la falta de nitrógeno en la planta en dos rangos de luz, que pertenecen al color verde y al rojo lejano. La cantidad de pigmentos fotosintéticos y concentración de nitrógeno pueden estimarse usando dos bandas de onda específicas en un espectrofotómetro, por las cuales se puede diagnosticar la carencia de nitrógeno en una mayor rapidez y eficiencia, especialmente útil para las industrias agrícolas. A continuación está la referencia del artículo. Muchas gracias por su atención y buenas noches.